o bueno, que se van a abordar son la estructura uterina, la fisiología de la contracción, las fases uterinas, los parámetros cuantitativos y cualitativos de la contracción y cómo clasificamos esta. Ok, empezamos con la estructura uterina. Vamos a observar que es el útero como tal. Es un órgano hueco cuya cavidad está tapizada por mucosa, es decir, endometrio. Vamos a observar tres partes, que es el cuerpo, el istmo, el cuello uterino. Y muchos autores lo describen como un cono cuyo vértice se encuentra cuya base se encuentra hacia arriba, que corresponde al fondo, al cuerpo, y al borde superior, que viene siendo el fondo. Y el vértice que está aquí, correspondería a el cuello uterino. Se habla también del estrechamiento, que es básicamente el istmo, que une al cuerpo y al cuello uterino. Y es un estrechamiento que, bueno, ahorita vamos a ver. El cuerpo va a presentar una cara vesical anterior y una cara intestinal o posterior. Obviamente esto en relación con los órganos con los que se encuentran relacionados. Por delante se va a encontrar con la vejiga y por atrás con el recto. Y va a presentar tres bordes. En la parte superior, como dije, también se conoce como el fondo del útero, que al unirse con los bordes laterales vamos a observar aquí los cuernos o los cuernos del mismo. ¿Qué sigue? Bueno, ahora hablando del cuello, vamos a observar que se encuentra en la parte, en el tercio inferior. Sus longitudes, según la Target, de largo, perdón, ay, creo que esperé tantito. Así, sus longitudes, según la Target, van a variar de largo va a medir de 8 a 10 milímetros y de ancho de 2 a 2.5 centímetros. Y en él vamos a encontrar el orificio externo del útero y recordar que va a haber una porción que es supravaginal y esta es la única porción visible en donde, si pueden observar aquí, va a estar delimitado por las cuatro paredes de la vagina. En cuanto a la ubicación del útero, bueno, podemos observar, bueno, vamos a tener la posición, la versión y la flexión. La posición como tal es la relación que hay con la pelvis, la relación que tiene el útero con la pelvis, situada más o menos de forma central. La versión, estamos hablando de las relaciones que hay entre el eje longitudinal del útero y de la pelvis. Entonces, se menciona que normalmente va a estar en anteversoflexión. Y creo que... Y en cuanto a la flexión, estamos hablando de la relación de los ejes longitudinales que hay del cuerpo, del útero, con el cuello. Y estas son algunas variaciones que encontré del Netter, que habla sobre el útero en flexión de decúbito dorsal. Hablaba que estas variaciones dependían de si la mujer era primigesta o multípara. Bueno, primípara o multípara. Ok. Tengo unos pequeños problemas con el mientras, pon tu siguiente imagen. En cuanto a los tipos de fibras musculares que van a encontrarse, son tres tipos de fibras musculares. En esta déjala. Evidentemente van a tener fibras, la capa externa son fibras longitudinales, las que ustedes van a poder visualizar. Van a tener la capa intermedia. Si ustedes prestan atención a la imagen que tiene Maru puesta, están en tono verde y azul en la parte superior del útero. Si se dan cuenta y ponen un poquito de su imaginación, traten de dibujar una S y la hacen de manera entrecortada.
ella tiene una especie de retículos, como si fuera una serie de cocolitos o de rombos, como quieran llamarle. Esta serie de elementos vienen siendo la capa intermedia del útero. ¿De qué está hablando? Ya les mencioné, son fibras arciformes en forma de S encontrada, de tal forma que la figura alcanza un 8. En el interior de ella, la capa intermedia, van a pasar vasos. Cuando estas fibras musculares se contraen, tienen la capacidad de reducir el calibre del vaso, de manera que es a lo que se le conoce como las ligaduras vivas de Pinar. Y finalmente la capa interna, que vienen siendo de fibras circulares. Esa sería aproximadamente lo que ustedes tendrían en relación a la disposición de las fibras uterinas. Hay que recordar que está compuesta por músculo liso y músculo estriado. Y a su vez también ella les está marcando, en rojo están las fibras, lo que yo les marqué en azul y verde. Por debajo están las fibras que yo les mencioné. En azul y verde tienen lo que son los ligamentos y van a tener en consideración lo que son los ligamentos redondos. Van a tener el ligamento ancho, que prácticamente es una envoltura que recubre totalmente al cuerpo uterino. Y tienen lo que vienen siendo los McEnroe, que los tienen en la parte inferior. Tienen el útero sacro, que está en la parte posterior. Y esta sería la forma en la que ustedes tienen los medios de sostén o de fijación del útero, más los tipos de fibras musculares. En la zona del segmento inferior, que en condiciones normales mide medio centímetro a 1 centímetro, según diversos autores, estaríamos hablando de marcar que en el momento en el que ya hay una actividad uterina, el segmento inferior se convierte, el istmo se va a convertir en segmento inferior y ya va a tener una longitud de 10 centímetros. Pero recuerden, si ustedes revisan las fibras, la figura que tienen al frente, justamente por arriba de las zonas de color verde y azul se ve menor cantidad de fibras. No va a haber la capa intermedia en esta zona porque simplemente es colágeno que está ascendiendo y no va a haber fibras musculares. Sí, sí las hay, pero no hay capa intermedia. Ahora sí, Maru, ¿ya estás lista o quieres que continúe con tus imágenes? No, sí, ya estoy lista. Ok, avanza, por favor. No te preocupes, okay. Quedamos que si te atoras yo te ayudo. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Como habíamos hablado, como la doctora ya les contó, ya les habló sobre la disposición de las fibras y vamos a pasar directamente a la parte de la ley de Frank-Starling, porque básicamente la disposición de las fibras en la parte, como en la capa media, en la parte plexiforme, van a ser la base para las contracciones uterinas, entonces van a ser muy, muy importantes. Ahora, ley de Frank-Starling básicamente nos establece que entre más distendida esté la célula muscular, mayor será la fuerza contráctil. Y esto aumenta muchísimo más en la fibra muscular lisa. Es decir, a mayor estiramiento, mayor contractibilidad. Vamos a pasar a la otra ley, que es la ley de Laplace. Y básicamente esta ley nos menciona que la tensión muscular la tensión muscular va a ser proporcional a la presión dentro de la cavidad. No sé si mi compañero tenga activado ¿cómo se llama? Su micrófono. Sí, aquí estoy. Ok. Finalmente sí te contestó Ángel. Sí, hola. Hola Ángel. Por favor vuelve a solicitar ingreso porque de hecho te expulsé. Pero sigo aquí dentro. No aquí adentro, dentro de la lista. Entonces sí voy a verificar que aparezcas nuevamente dentro de los datos. Así volví a ingresar a Classroom. Ok. Bueno, está bien. Bueno, aquí ¿A quién le toca? A la ley de Laplace se refiere a que la misma distensión dentro de la cavidad uterina va a provocar que las fibras musculares
bueno, perdón, el aumento de volumen dentro de la cavidad va a provocar la distensión de las fibras musculares y estas van a tener una mayor tensión y van a necesitar o generar una mayor fuerza de contracción para expulsar el contenido dentro, que sería durante la labor del parto con los diferentes tipos de contracciones que mencionaremos más adelante. Bueno, entonces voy a hablar rápidamente sobre la capa miometrial. Ya sabemos que está conformada por fibras musculares y estas fibras musculares van a tener fácil adaptación a diversos cambios. ¿Cuáles son estos cambios o cuáles son estos estímulos? Pues el estiramiento mecánico, la inflamación, señales endocrinas y también señales parácrinas. Estos estímulos van a modular el crecimiento celular, la proliferación, secreción y contractibilidad de estas fibras musculares. Además, van a tener 3 cualidades muy importantes que ya había mencionado desde la parte de donde veíamos las fibras y desde la diapositiva de Frank Starling, que era la organización flexiforme, y esta organización flexiforme le va a dar una mayor capacidad de cortamiento y aparte una distribución de la fuerza ejercida, pero en múltiples direcciones, como lo veremos aquí. Es decir, que la organización flexiforme va a permitir que los filamentos de actina y de miosina que están esparcidos de forma aleatoria en la célula, permitan tanto el aumento de la generación de la fuerza de forma multidireccional como la capacidad del acortamiento. ¿Dónde y cómo se va a generar esto? Bueno, esto se va a generar mayormente en el fondo del útero y con menor intensidad en el segmento inferior del útero. Y esto le va a dar una ventaja porque el inicio de las contracciones empieza desde el fondo uterino. Ahora, va a haber una activación decidual y también va a haber cuáles son los papeles o los componentes tanto fetales como maternos que están implicados en la parte de las contracciones. Bueno, voy a hablar rápidamente de la decidua. Lo leí de Williams, básicamente aún no se encuentra esclarecido muy bien este papel, pero sí se ha observado que la activación decidual va a retirar la inmunosupresión, va a inducir señales proinflamatorias o señales inflamatorias, va a disminuir el metabolismo de la progesterona. La progesterona va a ser muy importante en esta etapa de las fases uterinas. Además va a aumentar la concentración de receptores de prostaglandinas y también va a favorecer la actividad de la prostaglandina uterina, que son varias, pero la principal que yo había leído es la prostaglandina F2 alfa, perdón. Ahora, nada más, del lado derecho yo les puse las principales funciones que tiene la decidua, y en la fase 1, que vamos a ver más adelante, vamos a observar la fase 1 del parto, vamos a observar que también va a promover un ambiente de tolerancia inmune para proteger el feto, ya que cuando la mayor parte del parto está activada la decidua, una de sus funciones más importantes que va a recaer en las células estromales es la capacidad de reducir la capacidad reducida para atraer células T, y esto es a través de un silenciamiento epigenético de genes de quimiosinas. Ahora, voy a hablar rápidamente sobre la función de las hormonas esteroideas. Más adelante hablaremos de eso, pero ahora les puse un esquema sobre el estrógeno y la progesterona. El estrógeno va a promover los eventos que conducen al parto. ¿Cuáles son esos eventos? Bueno, la maduración cervical, el aumento de la sensibilidad y de la distensibilidad cervical. Mientras que en el caso de la progesterona, mientras esta va a estar activa, va a estar elevada la mayor parte del parto, y lo que va a hacer es inhibir estos eventos, ¿no? Entonces, cuando se piensa, según Williams, que un ligero descenso de la proporción estrógenos-progesterona es lo que va a terminar activando y promoviendo estos eventos que conducen al parto. En cambio, se ha observado que la activación decidual también
promueve la inhibición de la progesterona y por lo tanto la progresión del parto. Ahora, en cuanto al estrógeno, hay algo que vamos a ver sobre las uniones GAP y nada más tener en cuenta que los estrógenos van a aumentar la capacidad de respuesta de progesterona. Se refería Williams al metabolismo de la misma y a la respuesta de coexina 43, que hay que tener muy en cuenta cuando hablemos sobre conexiones GAP. Muy bien, los dejo con el compañero para que les hable sobre la teoría del vaivén. Porque creo que no funciona su micrófono, entonces digo, bueno, básicamente la teoría del vaivén habla sobre la contracción sincrónica y continua del útero. Esta va a depender de la secreción tanto de oxitocina como de prostaglandinas y igual va a depender de los niveles de prostaglandinas. Ahora, continúo con la parte del apneos. Entonces, nada más les puse aquí, es un recordatorio, es un escudo fisiológico fetal, inmunológico y metabólico que protege el comienzo del parto prematuro. ¿Cómo lo protege? Bueno, pues, porque va a evitar el desgarro, la rotura de membranas y aparte va a evitar que se activen los leucocitos, el paso de los leucocitos, las células neoplásicas y otros microorganismos. Además, se cree que el apneos es el principal componente, es el principal creador o sintetizador de prostaglandinas, que son muy importantes para la activación del inicio del comienzo de la etapa de parto. Ahora, sobre el corión, lo puse rápidamente porque se va a contraponer se va a contraponer a la actividad del apneos en la parte de las prostaglandinas. Va a estar enriquecido como dije, con enzimas que inactivan a la uterotonina y con agentes estimulantes para contracciones. Va a promover la adaptación inmunológica y va a tener enzimas inactivantes como es la oxitocinasa, encefalinasa y la PGDH. Ahora, voy a hablar rápido sobre el papel que tienen las prostaglandinas en las fases y las contracciones. Bueno, básicamente se supone que cuando hay un aumento tanto del incremento de la fosfolipasa 2 como de la prostaglandina H2 sintasa tipo 1 o tipo 2, mejor conocidas como COX, estos van a promover la síntesis de prostaglandinas por parte del apneo. Sin embargo, se ha observado que este transporte va a ser limitado por parte del corión porque va a estar la prostaglandina deshidrogenasa, es decir, la PGDH. Entonces, aunque se esté promoviendo la síntesis de prostaglandinas, también el corión va a hacer su papel y va a estar promoviendo la prostaglandina, la expresión de prostaglandina deshidrogenasa. Ahora, también puse sobre cómo van a interactuar. Van a interactuar, se van a sintetizar tanto en el cuello uterino como en el miometrio y van a promover en el miometrio la contractibilidad, la relajación y la inflamación. Mientras que en el cuello uterino se va a observar que se encuentran asociados a segundos mensajeros, que también los segundos mensajeros están involucrados en el papel del inicio de la labor de parto o de la fase 1 de la fase 1 del parto. Ahora, también, como dije, el papel va a estar un poco disminuido por el metabolismo de las mismas. Esto se va a intercambiar a finales del parto, más o menos 2 semanas antes. Williams habla de que es 2 semanas antes. Ahora,
Hablo sobre el efecto tocolítico porque en algunas mencionaban que los AINES promovían tenían efecto tocolítico y que a veces los daban para evitar el parto prematuro, pero ahora ya no se dan porque tienen efectos adversos para el feto. Y bueno, las prostaglandinas isomerasas, nada más hablar que son las PG2, PGF2 alfa y la prostaglandina PGI2. Ahora, básicamente, la respuesta miometría a la prostaglandinas va a ser favorecida siempre y cuando haya un equilibrio entre la síntesis y el metabolismo, entre los cambios en las vías de la señalización del receptor y entre la expresión relativa de estos receptores. Ahora, voy a hablar propiamente de los elementos del parto. Los elementos del parto son el motor, canal y móvil, y definiendo el parto como un proceso fisiológico propio de mamíferos mediante el cual se expulsa el feto desde el interior de la cavidad uterina hacia el exterior del organismo materno. Es decir, el motor básicamente va a ser las contracciones y en parte la pared abdominal, el conducto genital que involucra a partes blandas y óseas, ese va a ser el canal, y el móvil, el feto y la placenta. Ahora, las fases uterinas del embarazo. Vamos a tener 4 fases uterinas del embarazo, que es la quiesencia miometrial, la activación, la estimulación y la involución. Esto de acuerdo a la contractibilidad uterina que se lleve a cabo durante todo el embarazo. Y no se debe de confundir con las fases del parto. No se debe de confundir las fases del parto con las etapas clínicas de trabajo de parto. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, las etapas clínicas las vamos a ver nada más en la fase 3 de estimulación. Es ahí cuando comienza el trabajo de parto. Entonces, en esta tablita les puse la transición fisiológica del miómetro y el cuello uterino. Entonces, vamos a tener una fase 1 que va a estar presente en un 95% del embarazo, y después, básicamente la fase 2, fase 3 y fase 4 van a estar en la última semana más o menos. Vamos, bueno, no sé si el audio de mi compañero ya sirve. Ángel, ¿estás ahí? Hola. A mí me marcó que había salido y no me parece que haya regresado. Hola. Ok, entonces los dejo con mi compañero para que les explique las fases fisiológicas del útero, del útero a grandes rasgos, y ahorita nos metemos de lleno en eso. Bueno, la primera fase va a ser una etapa en la que el útero no va a estar teniendo contracciones, sino que simplemente va a estar prolongando va a aumentar su tamaño por el crecimiento fetal. En la etapa de activación, pues va a iniciar a partir de la semana 36 o semana 38, y pues va a empezar a expresar receptores a prostaglandinas y oxitocina, que van a ser los inductores del embarazo, y más adelante hablaremos más sobre eso también. En la estimulación, la contracción van a ser ya presentes. Hablaremos también sobre los tipos de contracciones y en qué se sustentan cada una de sus características, pero pues se producen en esta etapa y hasta el final del embarazo, inclusive ya para el alumbramiento, para la expulsión de la placenta, lo cual ya corresponde a la etapa de la involución, que es la recuperación del útero a un estado normal previo al del embarazo, en donde va a retomar su tamaño original, lo cual no va a tardar solamente unos minutos o unos días, sino que puede llegar hasta unas 6 semanas después del parto. Bueno, voy a continuar hablando sobre como tal las fases y sobre qué
sustancias predominan durante cada fase. Si pueden observar, en la primera fase vamos a observar que es plana y es a la mitad de la segunda fase en cuanto empieza a haber un aumento en la curva. Después viene en la parte del nacimiento, que es entre la fase 3 y la fase 4, es cuando empieza a haber un descenso de esa curva, ¿no? Ahora, ¿qué principales compuestos bioquímicos, sustancias vamos a observar durante estas fases? Bueno, vamos a tener la prostaglandina, el óxido nítrico. Estos van a ser relajantes. Al igual que la progesterona, va a tener un efecto relajante, y como ya dije, la PGDH. Ahora, en la fase 2 va a haber un estiramiento uterino, va a haber receptores de unión GAP. Estos van a ser muy importantes porque van a permitir la comunicación efectiva de una célula, entre una célula y otra. Y va a haber señales fetales, senescencia de la membrana fetal, las prostaglandinas, que como les había dicho, estas van a empezar a tener un papel importante al final del embarazo, y empieza a aumentar el estrógeno, la relaxina y el ácido hialurónico, porque más adelante vamos a observar que la matriz extracelular va a cambiar en el miometrio. Sale. Comenzamos con la fase 1, que es preludio del parto o quiescencia endometrial. Voy a hablar rápidamente del miometrio, voy a hablar sobre la relajación y la contracción. Va a estar controlado de forma transcripcional, de acuerdo a las hormonas esteroideas y los péptidos de genes clave. ¿Por qué mecanismos? Bueno, la relajación va a ser a través de la disminución de la diafonía intracelular y de la concentración de calcio. Además de la regulación del canal iónico, del cual vamos a hablar más adelante, y del estrés del retículo endoplásmico y de la degradación de la uterotonina. En cambio, los mecanismos de contracción van a estar dados por interacciones mejoradas de actina y miosina, mayor excitabilidad de células miometriales individuales y una promoción de la diafonía celular. Bueno, voy a hablar sobre las interacciones propias de la actina y de la miosina, de la relajación. ¿Cuáles son los factores que básicamente nos van a permitir la relajación? Bueno, que la actina se encuentre de forma globular dentro de la célula muscular, que haya un aumento en la síntesis de AMP cíclico y haya una disminución de la concentración intracelular de calcio. El aumento del AMP cíclico nos va a activar a la PK. Esto nos va a generar la proteinasa dependiente de calcio, de AMP cíclico. Esta nos va a permitir la promoción de la actividad de fosfodiesterasa, y esto nos va básicamente a desfosforilar la MLC. Como pueden ver aquí, es la sinasa de la cadena ligera de miosina. Ahora, interacciones ¿cuáles van a ser las interacciones entre la actina y la miosina? Bueno, para que haya una contracción, básicamente la actina filamentosa tiene que dejar de ser globular y polimerizarse para convertirse en filamentosa. Esta se tiene que unir al citoesqueleto en sitios focales, y luego esto va a generar una tensión dentro de la célula. Después va a haber ingreso del calcio extracelular a la célula, y este calcio se va a unir a la calmodulina en complejos. A su vez va a activar a la sinasa de la cadena ligera de miosina, y esta va a fosforilar las cadenas ligeras de miosina, y a su vez esto va a generar una actividad ATPasa que va a permitir el acoplamiento y el desplazamiento
de la miosina sobre la actina, que es lo que nos va a generar la fuerza y a su vez nos va a generar la contracción. Y aquí les puse una imagen del Williams en donde básicamente observamos las cadenas, básicamente observamos cómo se encuentra la célula muscular cuando está contraída versus cuando está relajada, y también a la actina globular y la actina ya polimerizada. Ahora, sobre la regulación de los potenciales de membrana, esto obviamente va a ser en los miocitos, y esta excitabilidad va a estar regulada por un gradiente electroquímico. Intracelularmente va a estar siempre, va a tener una carga negativa demasiado alta. ¿Quién y cómo va a regular esto? Bueno, los canales de calcio, los canales de potasio activados con calcio. Y también gracias al voltaje de conductividad amplio, porque esto, en asociación con los canales de potasio, nos va a permitir la hiperpolarización. Ahora, estos canales de potasio, lo que van a hacer es aumentar la salida de potasio, y así va a haber una relajación. En cambio, cuando son inhibidos, se promueve la contractilidad de las fibras de los miocitos. Y rápidamente hablo sobre las uniones gap en el miometrio. Bueno, estos van a ser canales, como lo observan en la imagen, canales de uniones intracelulares, y van a permitir la señalización, ya sea para la contracción o la relajación. Además, van a intercambiar nutrientes, desechos, metabolitos, iones y segundos mensajeros, y van a contribuir a la sincronización miometrial eléctrica. Además, les puse aquí que van a estar formados por dos hemicanales, dos conexonas. Estos hemicanales van a estar formados por dos conexonas, cada una tiene una subunidad, y se recuerdan que les había hablado sobre la conexinas 43, que el estrógeno iba a favorecer la estimulación o la expresividad de estas conexinas, y mientras que la progesterona las va a inhibir. Bueno, además también va a haber también vamos a observar que la oxitocina y la prostaglandina F van a aumentar la expresión de las conexinas 43, que van a ser muy importantes, que son importantes en la señalización tanto de la contracción como de la relajación del miometrio. Y voy a hablarles rápidamente sobre el reblandecimiento cervical, que es la etapa inicial de remodelación cervical, donde va a haber mayor integridad del tejido. El cuello uterino, aún así, se va a encontrar firme e inflexible. Esto debido al colágeno. ¿Por qué? Porque van a estar disminuidas la lisilhidroxilasa y la lisiloxidasa, que son enzimas que se encargan de metabolizar el colágeno. Además, va a haber un aumento tanto de la vascularización, y va a haber hipertrofia, hiperplasia, cambios estructurales y va a haber cambios estructurales y composición de la matriz extracelular, entre ellos lo que les había hablado del colágeno. Ahora, sobre las respuestas al estrés del retículo endoplásmico, bueno, estas respuestas van a estar dadas gracias a que la progesterona se une con la caspasa 3 miometrial. Esta va a ser un agente anticontráctil que va a permitir la degradación tanto de la conexina 43 como de la actina. Recuerden que en la fase 1 solo estamos esperando, es una fase donde hay inactividad uterina. Eso es lo que queremos para evitar ya sea un parto prematuro. Y esto sea, pasemos al siguiente, que son las receptores de las proteínas, receptores de segundos mensajeros. Ok, receptores acoplados a proteínas G. Básicamente, esta parte no la entendí muy bien, no se las podría explicar bien,
pero básicamente se menciona que va a haber estos receptores que se encuentran en la superficie celular, van a regular de forma directa las modificaciones de las fases del parto. ¿Por qué? Porque se supone que cuando hay una alza de AMP cíclico, se van a promover o inhibir todo lo que les había comentado anteriormente sobre sobre la síntesis, sobre la síntesis de, por ejemplo, estrógenos, progesterona y todo eso, que permiten, que evitan que haya mayor contractibilidad en el miocito. Y bueno, esto, Ángel. ¿Mi compañero está ahí? Sí, hola, perdón, parece que tarda en activarse el micrófono. Ok. Bueno, en cuanto a los mecanismos que regulan o que determinan la relajación endometrial, pues son, como ya dije antes, como muy general la aquiescencia, pues es cuando no hay, es un estado de relajación de las células musculares del útero, que se promueve esta relajación gracias a los estrógenos y progesterona, que son prácticamente inhibidores del parto, que son para que los músculos se relajen y así se puedan distender mediante el feto va creciendo, y así estas células no se rompan y no tengan un problema de que estén ejerciendo presión en contra de la presión que ejerce dentro por el crecimiento fetal. Esto va a favorecer un aumento de AMP cíclico y modificaciones de las células miometriales, lo que les decía, su distensibilidad. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la parte rápidamente sobre la preparación para el trabajo de parto, que es básicamente la fase 2 y es propiamente la activación uterina. Entonces, en esta fase 2, básicamente las contracciones van a ser frecuentes y coordinadas a comparación de la fase 1. En un momento más, en cuanto terminemos de ver todas las fases de manera rápida, vamos a hablar sobre las características de las contracciones, cómo las podemos medir, cómo podemos evaluar esto de forma clínica y cómo lo podremos evaluar en un de diferente forma, ¿no? Pero la fase 2, básicamente la fase 2 que vamos a observar contracciones frecuentes y coordinadas, va a haber dilatación del cervix porque va a haber un descenso, como se muestra en la imagen, y es donde se va a presentar, bueno, yo había leído que no se presenta como tal la expulsión del feto, pero lo pusimos ahí porque la expulsión del feto como tal es en la fase 3, pero teníamos duda y por eso lo pusimos ahí. Y en esta fase, bueno, si se expulsa o no el feto, también se expulsa la placenta. Ahora, ¿cuál es el principal evento que va a pasar aquí? La retirada de progesterona. ¿Se acuerdan que les había comentado que en la primera parte, en la fase 1, la progesterona era la que iba a estar diciendo: tú no actúas, tú no te expresas, con el caso de las conexinas, y tú no te expresas en el caso de las conexinas y las prostaglandinas, y en el caso del estrógeno, bueno, aquí va a haber una retirada de la progesterona. Entonces, ¿por qué puse parto prematuro retraso? Bueno, porque muchas veces es aquí cuando hay un retiro anticipado de la progesterona, cuando se puede ver ya sea un parto prematuro, o cuando el retiro es tardío, va a haber un aumento en las semanas de gestación, ¿no? Ahora, se comentaba, se mencionaba que estaba la mifeprestona, que es un antagonista de la progesterona, de los receptores de progesterona, se podía utilizar para la maduración cervical, y además que aumenta la sensibilidad miometrial por las uterotoninas. Ahora, les
comentaba. También se mencionaba que para el caso de retrasar el parto prematuro se podían utilizar supositorios vaginales o administración de progesterona, pero esto se somete a debate. La verdad no leí bien el porqué, se los debo, compañeros, pero sería una de mis dudas que yo le tendría para con la doctora. ¿Y cómo está regulada retiro de progesterona? Pues bueno, aún se encuentra en investigación, pero va a ser por cambios en la expresión de los receptores de progesterona, ya sea por una alteración en su actividad, por el metabolismo local que les había comentado, que por un metabolismo local, por antagonismo natural y por una regulación transcripcional en la misma progesterona o en los receptores. Bueno, Maru, sí, doctora. en relación regresa a tu diapositiva, por favor. No, es la anterior. No la has regresado. Cuando tienes una duda, la preguntas antes. Como ponente no puedes hacer ese tipo de consideraciones ni de decir se las debo, compañeros. La preguntas o bien la enmascaras y se las preguntas a ellos, pero no vuelvas a hacer esto. ¿Estamos? Y va bien tu presentación, no te estoy llamando la atención, te estoy dando consejos para tus futuras exposiciones. ¿Cuál es el planteamiento que tienes? El planteamiento sobre el uso en la duda de progesterona. Lo que pasa es que mencionaba que estaba en objeto de debate el uso para retrasar el parto prematuro. Williams mencionaba que estaba en objeto de debate porque pues realmente no había como que mucha ¿cómo lo decía? No había mucho retraso en el hecho de que se iniciara la labor de parto. Entonces, esa era mi duda. El parto, como tal, el mismo trabajo de parto no es un solo elemento, tú lo estás desglosando y lo vas desarrollando bien. Estás hablando de que es multifactorial. Uno de los mecanismos es la sobredistensión, pero eso no lo explicaría un parto prematuro porque no ha llegado a una distensión de 33 centímetros y está iniciando un trabajo de parto. Hablaste de la ley de Starling. Ok, entonces, sobredistensión, ¿no? Ok. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Tengo que tomar en cuenta también elementos que se den en la contracción uterina. 3 elementos necesito yo para que se dé una contracción. El primero es la despolarización de membrana y ya nos hablaste cómo se lleva a cabo. De hecho, hay una importante liberación de adenosín trifosfato que se va a convertir a adenosín difosfato a través de la enzima adenosín trifosfatosinasa, que es la que va a permitir esta liberación de energía, y al haber la liberación de trifosfato a difosfato, se libera energía, hay un gasto energético y produce contracción. Bueno, necesito, por ahí también estoy interrelacionando las preguntas, la presencia de calcio. O sea, si hay una liberación de iones de calcio, puedo tener contracción. Si tengo deficiencia en cuanto a la cantidad de calcio, no lo voy a tener. Y al hablar de liberación de energía, obviamente necesito la glucosa o glucógeno que aquí me pusieron en una de las preguntas. Entonces, sí es importante tomar en consideración esos dos elementos. Y por último, que se pueda dar el deslizamiento de las proteínas contractiles. Resumiendo, contracción por 3 elementos: despolarización de membrana, liberación de iones calcio, deslizamiento de proteínas contráctiles, son los 3 elementos. Ok, hablamos de contracción, me regreso. Tengo que tomar en cuenta que la progesterona tiene un balance, y también te había quedado ese detalle que decías, es que no me puedo explicar. Bueno, la progesterona es la hormona que más se produce durante todo el embarazo. Llegado a un punto, los estrógenos, decíamos, se están produciendo y se están produciendo una cantidad importante. La progesterona sigue, pero de pronto los estrógenos tienen una sobreproducción y ahí se produce el desbalance. Entonces, el que mantiene estática la actividad uterina, como tú lo mencionaste, o sea, el estado de relajación de la musculatura uterina, es la progesterona, porque va a impedir que todos los demás canales puedan abrirse. Al momento que aparece una cantidad importante de estrógenos, se va a dar la formación de esos puentes GAP. Esos puentes GAP solamente van a mantener un promedio de vida de 5 a 10 horas. Y esto permite
que a su vez se genere la presencia de receptores para oxitocina y para prostaglandinas, lo cual ya permitiría que se pueda dar o se pueda activar lo que va a ser una contracción uterina con lo que previamente habíamos manejado. Que incluiría también la presencia de adrenalina y noradrenalina, que van a tener efectos opuestos ambas. Entonces, bajo esta serie de temática, si yo tengo, vamos a decir, un embarazo en una semana 20, mando a tomar la titulación y la progesterona está baja, lo que yo tengo que manejar es la dosis de progesterona para mantener ese estado de quiesencia o de quietud. Si las titulaciones me reportan que la progesterona está normal, de nada me sirve a mí manejar las cantidades de progesterona industriales, y aquí ya estoy usando un término muy coloquial, para inhibir un trabajo de parto, porque esa no es la acción que voy a necesitar porque las titulaciones están normales. Es por eso que te están diciendo, si hay un desbalance, por más que le metas la cantidad de progesterona, los estrógenos están produciéndose, y al haber la presencia de estrógenos, sobre todo si ya te retrasas en la utilización, lo que va a generar es que no haya una respuesta, pues ya están los puentes GAP, ya es receptiva la presencia de oxitocina. Ahora sí, más o menos lograron entender la parte que no podías explicar. Sí, doctora, me quedó claro, pero no, mis compañeros no sé. Chicos, abran su micrófono y contésteme si sí o si no, o en qué puedo puntualizar. Sí, doctora. Sí, doctora, todo bien. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces sí, hasta ahí están en lo correcto. Terminamos y mañana avanzamos. A ver, le contesto rápidamente. Les dije que las preguntas eran en relación al tema. Por ahí surgió una de leptina y otra de ácido acetil salicílico y otra de una desnutrida. Una desnutrida va a tener un trabajo de parto, pero depende del grado de desnutrición. Una paciente que pierde más del 15, sobre todo del 20% de su peso corporal, entra en periodo de amenorrea. Los que están estudiando gineco ya habrán valorado la amenorrea, ya sea por incremento o descenso en el peso. Eso automáticamente te produce una amenorrea y la paciente no se embaraza. La paciente logró embarazarse y está en desnutrición, sí, va a poder tener el parto. Nada interfiere. El problema no es la desnutrición. O sea, ahí, si está desnutrida, seguramente va a tener un feto pequeño, entonces no va a haber problemas con el trabajo de parto. Calcio y los niveles de glucosa, creo que te lo contesté, Daniel, ¿o te quedó aún duda? Ok, Alberto, creo que también te contesté, o sea, la progesterona no te va a permitir, si no la necesitas, o sea, ¿se acuerdan que, bueno, no se acuerdan porque es un punto que no marcaron? Yo les manejé que era importante revisar las titulaciones de progesterona en placenta. Sin embargo, cuando estábamos en atención prenatal, nadie marcó que la progesterona era una titulación obligada en exámenes especiales. Y en este momento ya tendrían ahí la respuesta. Si yo tengo una amenaza de aborto o un parto prematuro, estoy obligada dentro de la batería de estudios que voy a solicitar la determinación de progesterona sérica para saber la titulación de mi paciente. Entonces, por ahí ya creo que queda contestada también Mario. ¿Es correcto? Sí, doctora, gracias. Ok. En cuanto a la leptina, lo que pasa es que la leptina va a tener diferentes funciones. Se incrementa más porque obviamente también va a ser promotora del factor de crecimiento a nivel vascular endotelial, por eso es que se incrementa tanto. Dirías, es que tendría que estar con un proceso de saciedad, pero es que está teniendo múltiples funciones y no solamente está actuando leptina, también está el lactógeno placentario y progesterona, que son dos elementos que te van a decir, necesitas ahorrar, ahorrar, ahorrar. Y eso implica que necesitas, lo habíamos marcado, que en la primera mitad del embarazo lo que hace es guardar la mayor cantidad de glucógeno. Todo lo que ingresa lo va a transferir hacia su hígado
y lo va a guardar. Si hay un excedente en forma de grasa, por eso decíamos, la paciente tiende a verse un poco más chinita a pesar de que sea muy finita, muy delgada. Su cuerpo aumenta la zona de las caderas, tanto con la zona glútea, los senos, entonces su cuerpo cambia, está guardando grasa por si la llega a necesitar. Digamos que en términos coloquiales sería un acumulador compulsivo. Viéndolo desde el punto de vista médico, marcamos que hay la promoción o lo que es la síntesis de factor de crecimiento vascular endotelial, que es importante que lo tenga. Por otro lado, va a procurar el desarrollo del producto y de ahí que algunos, no todos los hospitales, manejen la lectina también como un marcador para lo que es problemas de diabetes mellitus. Dije diabetes mellitus, no dije diabetes gestacional. También lo hacen para lo que es enfermedad hipertensiva del embarazo, específicamente preeclampsia. Ahora sí te quedó más o menos contestado Sí, doctora, sí, me quedó claro. Gracias. Ok, Mario era el que había cuestionado la pregunta. Y en relación al ácido acetilsalicílico, no, ya te marqué cuándo se termina. Se termina antes para evitar que el producto tenga sangrados. Entonces, fecha programada unas 4 semanas, inhibes ya, bueno, ya dejas de prescribirlo de la fecha probable de parto. ¿Alguna otra duda más que tengan? ¿No? Nos quedamos aquí, mañana continuamos con el tema, mañana tenemos que terminar el tema. Chequen sus tiempos para que pueda terminarse. ¿De acuerdo? Sí, gracias, doctora, no lo terminamos. No, no, porque hasta luego, doctora. Bonita tarde. Hasta luego, buen día. Buen día. Hasta luego, doctora.